fui rector en funciones de la universidad, me tuve que ir al exilio. Pues ahí hay el primer cambio que se tiene que producir, que es tomar la decisión de si me dedico a la ingeniería en Costa Rica, que era donde estaba, o si me dedicaba a la defensa de los derechos humanos de Guatemala en general. Y con el apoyo de la familia, porque esas cosas no son solo individuales, tomé la decisión de dedicarme a la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando del año 1980. Y entonces empecé a aprender de Naciones Unidas en la PAC. La primera vez que yo llegué a Naciones Unidas no sabía absolutamente nada de la organización, solo sabía que era importante presentar ahí el caso nuestro para que los países se preocuparan y empezaran a hacer algo. Esto fue en 1982 en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y toda la experiencia acumulada ahí con la Comisión de Derechos Humanos, que se reunía en Ginebra, y una subcomisión que existía sobre minorías, etc., fuimos adquiriendo conocimiento práctico, que después pues uno lo empieza a completar con estudio, con mucha interacción con gente que ha jugado papel importante en Naciones Unidas, ¿verdad? Porque ahí no solo hay representantes de países, sino hay gente experta en su tema, que es de muy alta calidad, ¿verdad? Yo conocí ahí personas dedicadas a los derechos humanos que son unas lumbreras. Incluso un guatemalteco que por muchos años se fue a Europa y trabajó ahí, William Díaz, no sé si tú lo conoces, decía ya mayor, y no sé si ya murió, espero que no, experto de Naciones Unidas, de los poquísimos que había en ese tiempo, sobre pueblos indígenas. Si alguien contribuyó a generar toda esta preocupación que concluyó con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, fue que de ahí se jubiló en Naciones Unidas, y vivía en Antigua, etcétera, pero no han tenido la suerte de volverlo a ver. Pero, digamos, uno conoce mucha gente y va aprendiendo muchas más cosas. Entonces, cuando en Long Island University hubo una decisión de no continuar con el coordinador que existía del programa, entonces buscaron en emergencia a alguien que lo pudiera sustituir. Sabían que yo tenía experiencia en Naciones Unidas, estaba dando clases de historia ahí, y todavía doy clases de historia, y me dijeron: ¿te quieres hacer cargo del programa? Entonces llegué al programa sabiendo, no, ni siquiera la décima parte, porque sabía que ellos me enseñaron, los estudiantes me enseñaron lo que era el modelo de las Naciones Unidas, porque, como les dije al principio, son dos cosas parecidas y paralelas, pero distintas. Entonces fue muy importante la experiencia que ellos habían acumulado y ponerla al servicio del equipo. El primer año pues nos sirvió para entendernos, para conocernos, para entrenarnos, y de ahí en adelante hemos tenido un buen rendimiento del equipo. Acabo de terminar el tercer año, o sea, son 3 años de estar trabajando en esto, y ya ahora entiendo cosas que ellos decían antes y que yo no sabía de qué se referían, ahora ya. Entonces, ese aprendizaje mutuo siempre es muy importante. De manera que un poco de historia ya del modelo y un poco de historia antes de que yo llegara al equipo, pues la tienen Alan y Jamie, y luego les van a presentar en PowerPoint algunos elementos importantes de lo que es el trabajo en el modelo de las Naciones Unidas. ¿Verdad que los dejo buenas manos? Una vez mencionaron la Guatemala pero tu voz, si no me acuerdo,
solicitando que me baje el nombre de la así. Buenos días, yo me llamo Alana y tengo una maestría en Administración Pública y un baccalaureato en inglés. Y esta es mi amiga Jamie, ella es estudiante, está consiguiendo su maestría en Ciencia Política y hemos estado en el equipo de Modelo de Naciones Unidas, yo desde 2006. Y ella ha empezado desde 2008, pero ella ha tenido, ella es como uno de los líderes que organiza todos los aspectos administrativos de la conferencia. Ella es la persona con la quien hablar. Yo tengo más experiencia siendo parte de las delegaciones. Esta presentación es en inglés, pero para los que entienden, bueno, para los que no, lo podemos traducir. Entonces se llaman mociones, discursos, resoluciones y votando. Un tutorial rápido para ser exitoso en la conferencia del Modelo Naciones Unidas. ¿Pueden ver todo bien? Sí. Una de las primeras y más importantes cosas que no está aquí, pero vamos a hablar más en detalle, es la primera parte de cualquier conferencia, es saber su delegación y investigar mucha información sobre su país. Si nosotros a la delegación de Long Island University le dan el país de Guatemala, la primera cosa que yo hago es ir al CIA World Factbook, y eso tiene un archivo de mucha información de historia, información actualizada económica, información política, nombres de líderes, mucha información demográfica e información política y económica, que es información que uno va a usar para escribir el papel de posición. Cuando uno de veras se aprende todas las posiciones políticas, la historia de su país, uno se mueve a la parte número 2 de todo, que es, saber su comité. Usualmente yo estoy en el Consejo de Seguridad y los temas que uno habla en el Consejo de Seguridad se tratan sobre la paz y seguridad internacional, y a veces se tratan sobre países en específico. Ahora con el problema que está pasando en Siria, eso es un enfoque muy grande para el Consejo de Seguridad. Cuando estaba pasando en Libia, también había muchas resoluciones que, ese era el enfoque de ellos. Y entonces uno se mueve a escribir un position paper, un papel de posición sobre los temas. Ellos le van a dar como 3 temas o 2 temas, dependiendo del comité. Si es en el Consejo de Seguridad, serían temas que son relevantes al Consejo de Seguridad, y uno en el papel de posición, uno diría la posición de su país. Presentaría el resultado de toda su investigación. También le vamos a enseñar ejemplos de papeles de posición y ejemplos de resoluciones, etc. Propuestas son cosas que uno propone en el comité. Por ejemplo, ¿por qué no lee en inglés lo mejor pronunciado posible para que ellos capten? Si tú lo pasas a la Okay, so while you're at conference, there are a lot of motions that you'll have to make.
So it's, as you see at the top of the motions, honorable chair, and you also say fellow delegates. The Kingdom of Guatemala or the Kingdom of Spain motions to suspend the meeting or motions to vote by acclamation. So there are different motions which you will see if you go on nmun.org, the website, and it gives you a list of. Okay. It gives you a list of all the motions you can make. There's a number of them. And they differ between conferences sometimes. O sea, hay una manera bien específica de los procedimientos de las Naciones Unidas, y el modelo de las Naciones Unidas hace exactamente lo que pasaría en la ONU. O sea, las propuestas es algo muy importante porque uno tiene que saber cómo hablarle al chair o sea, cómo hablar de las delegaciones. Cuando uno se para, uno puede decir, oh, yo quiero cerrar la lista de oradores, o yo quiero suspender la reunión. No, hay un tiempo donde uno tiene que hacer eso y hay una manera en cómo uno puede decir esas cosas. Entonces esas son las propuestas. Unos ejemplos son cambiar el orden o el tiempo en que uno tiene para hablar, o sea, en que cada delegación tiene para hablar, a veces 30 segundos, a veces 1 minuto, y lo que pasa es que el chair del comité le tomará tiempo y uno se puede parar y decir la posición de su país en cualquier tema que estén hablando, y etcétera. Adoptar una agenda, o sea, como le dije, tienen temas, cada comité tiene 2 o 3 temas, y adoptar la agenda, o sea, significa adoptar un orden. Y por lo general ese orden depende en prioridad, y las prioridades para cada país son diferentes. Suspensión de la reunión, cerrar la lista de oradores y cerrar el debate. Esos son algunos ejemplos. Como ella dice, si ustedes van a la página de internet de National Model United Nations, ahí pueden encontrar todo. ¿Tiene pregunta? Sí. Yo siempre voy si ustedes van a Google, y ponen el país, o sea, y le da todos los datos sobre ese país. Eso es lo primero que yo siempre hago, y eso es una fuente de información bien preliminaria. Su papel de posición y su resolución no debe de basarse en información así, porque es información bien superficial, no es información que le daría algo reciente o algo profundo sobre el país. Para eso uno puede ir hasta a páginas de la ONU donde tienen noticias y tienen las posiciones de países. Yo hago eso también, y ahí de eso yo tomo lo que dicen los presidentes. Por ejemplo, yo tuve que escribir un papel para el Consejo de Seguridad y yo estaba representando a Sudáfrica, y Sudáfrica en ese mes era el presidente del Consejo de Seguridad, y lo que pasaba fue que ellos tenían muchas opiniones. Yo fui a la página general de la ONU y de ahí yo pude escoger exactamente lo que decían nuestros representantes sobre los temas de que el comité se estaba tratando. O sea, yo no nada más tuve información demográfica y pude decir, Sudáfrica piensa esto y esto. No, Sudáfrica dijo esto y esto en esta reunión de este día. Pero eso es algo bien preliminario. Jamie también dijo que esta es la página general para el modelo de las Naciones Unidas a nivel nacional. Y ahí pueden encontrar toda la información sobre cada conferencia, hasta las conferencias internacionales que vienen en 2013. Ahí está toda la información, todos los comités, todos los temas en cada comité.
información, historia sobre cada comité, ejemplos de papeles de posición, ejemplos de resoluciones, de todo en esa página. Otra parte importante de la conferencia es hablar. Como dijo el profesor Molina, como la conferencia, la organización predominantemente habla inglés, todas las personas tienen que comunicarse en inglés. Y las delegaciones que tienen dificultad con el lenguaje, a veces no llegan a hablar mucho, o sea, la gente no se fija mucho de la posición de ese país porque la persona no está cómoda con su inglés, etc. El poder separar y decir, la República de Guatemala piensa A, B y C sobre el tema número 1, y yo creo que el resto del comité debe de buscarnos y encontrarnos para que podamos hablar y podamos empezar a escribir una resolución comprensiva, poder decirle al comité lo que uno está pensando, lo que su país piensa, hasta lo que dicen las noticias. A veces cuando uno se queda en la conferencia uno tiene acceso al internet, a muchas noticias, y yo a veces traía los periódicos y los enseñaba y decía, esto es lo que está pasando en el mundo, esto deben de ser nuestras prioridades, o sea, nuestros países han dicho esto y esto y lo otro. Alright, so the speakers list, as Alana was saying, is a chance for you to tell everyone in the room, each country, your country's position. It's a chance to address everyone without anyone speaking but you. So it's important that you use your minute or your minute and a half to really state your position and get people on board to your ideas and what you're trying to implement in the committee. So if you're talking about small arms trade, you'll give your country's position on that and what your country has been working on in order to combat that problem, and then things you need help with as far as money, support from other nations, or who you're working with in the room. It's a chance for you to represent yourself in a positive light, and you really don't have to be nervous about not speaking English that well, because a lot of people in the community, English isn't their first language. So. Sí, ella está diciendo que hay mucha gente que no habla inglés bien, pero sobresalen en el comité porque tienen el valor de pararse y de decir, las noticias dicen esto, nuestros países creen esto, debemos de unirnos y hacer esto y esto y lo otro, y eso es lo que pasa de veras en la ONU. O sea, siempre es un esfuerzo para que todo el mundo coopere, o sea, para que las resoluciones sean algo en lo que todo el mundo esté de acuerdo. Lo que dice el slide es que la clave para tener un buen speech, un buen discurso, y los discursos son, a veces son 30 segundos, a veces son 45 segundos, a veces son 1 minuto y a veces son 1 minuto y medio. Por la mayoría es 45 o 1 minuto. En ese 1 minuto usted tiene que decir todo lo que tiene que decir. Y es una lista, o sea, ellos van a hacer una lista y usted se va a agregar a esa lista. No su nombre, no María, no Alana ni Jamie, pero la República de Guatemala. Y aunque un país, por ejemplo, como ella acaba de decir, Sudáfrica, nosotros estábamos en el Consejo de Seguridad, y Sudáfrica fue un país que, aunque generalmente es bien modesto, bien callado, bien por detrás de toda la acción, cuando se trata de intervención militar, eso fue algo contra lo que ellos hablaron, o sea, muy apasionadamente. Entonces, a veces yo me tuve que parar y decirle a las otras naciones africanas que porque ellos están trabajando con los países que quieren intervención militar en Libia o en Siria, si ellos en las Real Naciones Unidas no aprobaron eso. O sea, a veces se pone como algo bien, casi como una pelea verbal, una pelea de palabras. La clave para tener un buen discurso es que uno se pare, que entre y que diga de veras lo que piensa el país. Decir la posición de su país, y muy importante, tratar de convencer a otros a que crean en su posición.
A veces hay países que son bien conservativos y para tener una resolución que todo el mundo apruebe hay que cambiar palabritas. O sea, porque solamente una palabra puede implicar algo que un país dice. Si dice esa palabra, nosotros no podemos estar de acuerdo. Es algo bien, hay que hacer truquitos con palabras y hay que tratar de convencer a las otras delegaciones que estén de acuerdo con su posición para tener algo bien comprensivo, bien que el comité entero esté de acuerdo. También tiene que expresar resoluciones, ideas que el país apoya, y esas cosas se pueden encontrar en la página de la ONU, en la misma página. Hay un archivo de todos los comités y todas las resoluciones con día, con mes que se han pasado. O sea, para el mes de junio, así fue que yo encontré las resoluciones en las que Sudáfrica apoyó, pero como se hizo lo contrario de la resolución, Sudáfrica fue muy vocal sobre eso. Hay que tener esa información sobre las resoluciones que su país ha apoyado, las opiniones de su país sobre resolución A, B o C, y usar palabras importantes, o sea, palabras como soberanía. O sea, el respeto a la soberanía es algo muy importante, como le han dicho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también protege a las naciones de intervención forzada. O sea, todo tiene que ser con el permiso de la nación que tiene sus derechos. Cooperación, usar palabras como cooperación, usar palabras como comprehensive, comprensivo, algo que incluye todos los aspectos de un problema. Y palabras así, y esas palabras todas las podemos encontrar en el nuevo, porque hay listas de palabras que son beneficiarias de usar en papeles de posición, que es el primer papel que usted submite al comité, y también hay listas de palabras preambulatorias y palabras operativas que se usan. ¿Qué pasa? ¿Me puedo decir en español? ¿Tú quieres ser secretario de Naciones Unidas? Que la nación o la nación iba a ser paz en Israel. O que la nación tiene. Como eso es una disputa. Por lo general, uno tiene que presentar lo que su país presenta en esa arena diplomática. Hay información que puede enseñar a usted lo que su país dice exactamente, palabra por palabra. Uno tiene que buscar información de su país, de la que su país nunca ha dado. O sea, los Estados Unidos nunca va a las Naciones Unidas ni presenta todos los problemas que están pasando en los Estados Unidos. Es un juego político, es precisamente un juego político. Uno presenta solo lo que es necesario y lo que le conviene y lo que presenta en general la imagen de su país en la ONU. Y como es en la ONU de veras, así es en el modelo de Naciones Unidas. O sea, si usted en un comité con Irán y los Estados Unidos, la prioridad de usted como una delegación es mantener su carácter. Si usted sale fuera de su carácter, o sea, si usted hizo algo que es fuera del carácter de su país, en la ONU, eso toma muy valioso. Porque el chair y la gente que está enfrente observándolo y la gente que entra al cuarto observándolo saben de todas las relaciones entre países. Entonces, si ven que Cuba y los Estados Unidos están colaborando en una resolución junta, eso significa que los dos países están fuera de carácter, que le están presentando cosas que de veras no son la realidad. So you get that it's important for you to know your country's foreign policy. That's what you're doing. You represent countries' foreign policy. You're saying that Iran and Iraq will be working together, the U.S. and Cuba will be working together. So the more research you do, and the background information that you have,
you know your allies, who you're supposed to work with in certain areas and in certain communities. You know your country's policy, what you're doing at that point. Or if you really don't have a position, who do you align yourself with? And usually the person who qualifies you for a lot of times to help positions. Te puedo enseñar una resolución, y esta resolución es la combinación de las ideas del grupo de naciones que vamos para la lista. Es el grupo de ideas de las naciones que colaboraron en esta resolución. So I can show you las ideas que ellos presentan, y no siempre es algo que es la realidad del país, no siempre es algo que es accurate, es lo que el país presenta en las Naciones Unidas. Pero le puedo enseñar eso también. Las resoluciones son básicamente cómo se va a resolver el problema que está enfrente del pueblo. Si por ejemplo, uno de los temas más comunes